Bueno, ya tenemos una clase avanzada. Hemos avanzado algunas cosas importantes. De repente lo vamos a mencionar rápidamente para que los que no han podido estar en la primera clase, ¿no? Pero no vamos a retroceder definitivamente. Simplemente vamos a hacer un paso y por ahí los que no han estado pueden preguntar y también pueden revisar también la grabación, ¿no? Hay una grabación que siempre está ahí. Muy bien, a ver, si alguien entra tiene que avisarme porque si no, no lo pongo en la lista. ¿Alguien ha entrado? Último, ¿quién ha entrado? Porque ha aumentado acá. Creo que mi oración ha sido poderosa y la gente entra, pum, pum, porque veo más gente. Creo que ha entrado Jorge, ¿no? Sí, así es, pastor. Jorge Buenas Ávila, noches. buenas noches. Para ponerte acá en la lista, siempre avísenme, ¿no? Pastor, acabo de entrar, ¿no? Para Ok. poderle poner presente, ¿ya? Porque si no, por A por B no me doy cuenta, se pasa y como ustedes saben, cada clase, si ustedes asisten a todas las clases, ¿no? En asistencia, cuánto debo ponerles? Bueno, los que ya saben han trabajado conmigo, ¿cuánto pongo? ¿Cuánto corresponde al que entra en participación, obviamente, no asistencia? ¿Cuánto deben sacarse si están en todas las clases? 20. 20. 20, pe, pastor. 20. No, no, no les puedo poner menos. ¿Por qué les voy a poner menos? A menos que sea conflictivo y fastidioso y quiera fastidiar a alguien, no, que yo quiero poner 19, ¿no? Yo tenía un profesor así, que fastidioso, ¿no? Por más que uno hacía hasta mejor que lo que él podía preparar, pues te ponía 18, 19, ¿no? Era, según él, para que no se le suba los humos al alumno, pero si corresponde 20-20, ¿no? En asistencia, ¿no? En participación, si usted participa en todas las ocasiones, ¿cuánto debo ponerle? Eh, Lo justo, pastor. 20, ¿no? Ahora, no, es que uno sabe más que el otro. Yo no estoy evaluando conocimiento, sino participación. O sea, alguien que pregunta, ¿no? Es pastor. Pero tampoco no que pregunta para fastidiar, ¿no? Hay unos que están, a mí me pasa en la iglesia, en las clases están googleando, ¿no? Para ver dónde me preguntan y me cuestionan las cosas controvertidas dentro de las doctrinas, ¿no? Y eso no vale, pues, ¿no? O sea, yo pregunto de algo que sé, ¿no? No estoy googleando y buscando, ¿no? Tratando de contradecir lo que otro dice, eso es notorio, ¿sí? Ya, pero igual, siempre no necesariamente tienen que estar ustedes de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Pues, por ahí podemos diferir, ¿no? Ustedes, o discrepar, ¿no? Es la palabra correcta, ¿no? Podemos discrepar, pero no me digan, es que yo creo eso, no, demuéstramelo bíblicamente. Esa es la postura, ¿sí? Para eso ustedes vienen al seminario, no para que me digan, no, a mí me enseñó el apóstol, no sé, un apóstol que tenemos en nuestra denominación, nos enseñó así. No, dime si la Biblia enseña así y demuéstrame que eso es lo que el autor que escribió la carta o no sé, el libro bíblico, demuéstrame que eso fue lo que dijo, ¿sí? Esa es la idea en el seminario, demostrar que eso es la verdad o no, porque nosotros cuando vamos a las escrituras queremos la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la verdad? ¿Por qué no necesitamos una media verdad? ¿Por qué necesitamos la verdad? ¿Alguien que pueda responder? ¿Por qué? En la Biblia dice, porque la verdad que nos hace, Sara libre, dice. Libre, pastor. nos hace libres, pues. Libres, pastor. Pecado del pecado. La verdad nos hace libres. ¿Qué más es la verdad? Yo soy la verdad, dice Jesús, ¿no? Entonces, no puede haber dos verdades, ¿sí? No es lógico. No puede haber dos verdades, ¿no? Una de ellas tiene que ser falsa o equivocada. ¿Estamos de acuerdo? Dos posturas sobre algo no puede haber, o sea, la Biblia enseña una. Ahora, si nosotros creemos que va a ser de una forma, es diferente. Ahí sí podemos diferir, ¿no? ¿No?
Pablo Por también, ejemplo, pastor. sí, por Pablo ejemplo, también nosotros estamos dice, viendo, sí, sí, te escucho. que quería acotar. Pablo también dice en 1 Corintios 2:2, dice, cuando él va a los Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ujú. Un segundito, estoy tratando de conectar mi audio de retorno porque ¿ustedes me escuchan bien? El micro Sí, sí está sí. bien, ¿no? Ya. Sí, Pero sí, el problema pastor, es que sí se escucha. no los Sí, pastor, escucho sí se bien a escucha. usted. No, no, yo a ustedes no los escucho muy bien, lo escucho muy lejos, como si Ah, estuvieran en ya. Huánuco. Mm. Hermano Javier, lo escucho como si estuviera en Huánuco. ¿Seguro? Y yo como en Bueno, Trujillo. Ya, es que creo que no se ha conectado mi parlante. Espera un ratito, ya se bloqueó acá, algo ha pasado. Pues está con el Wi-Fi y no está con el cable. Ya, no sé qué ha pasado. Bueno, voy a tratar de estar escuchando. Ahora sí, hermano Javier, por favor, te escucho. Un poquito fuerte para poderte escuchar. ¿Qué estás? allá lo que quería acotar, Sí, pastor, es que incluso Pablo, cuando va escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo, primera carta de Corintios, el capítulo 2 versículo 2, sí, sabiendo, ¿no? La retórica y que Pablo dice aventajaba mucho de sus contemporáneos, dice él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. así es. Así es. Muy bien. Ese es el tema, ¿no? Pablo tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero él era fariseo. Sin embargo, algo Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Los fariseos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, a un judío. El mismo Dios, el verbo encarnado, le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ese es un insulto, ¿no? ¿Ustedes son hijos de quién? Le dice. El diablo, Luis. Esas son palabras fuertes. O sea, ni siquiera es ningún autor bíblico ahí, sino que es exactamente lo que dijo Jesús, ¿no? Ustedes son hijos del diablo. Porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. No lo reconocieron a Jesús. Ese es el tema, ¿no? Entonces, uno de los problemas a veces es cuando tratamos de ver la teología, si bien es cierto es conocimiento, pero ese conocimiento te debe llevar a cada día ser, y hemos llegado a la conclusión en la clase anterior, que estamos viendo el tema de la iglesia, a obedecer de tal forma que en la iglesia se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Nosotros administramos en la iglesia los principios que están en la Biblia y los mandatos, sí o sí, son mandatos. Entonces, cuando venga el Señor por segunda vez, ¿para qué va a venir el Señor por segunda vez? A ver, porque tiene que ver con la iglesia. Estamos en el contexto de la iglesia. Para ponernos un panorama más grande y de ahí nos vamos metiendo entre las cosas que vamos a hacer. ¿Qué va a Depende, pastor. pasar? ¿Para qué va a venir por segunda vez? Depende, ¿no, pastor? ¿Con qué visión lo vemos? Un poquito más fuerte habla porque como te digo, solamente estoy con el parlante de la laptop, no mi... Sí, un poquito más fuerte nada más. Creo que el problema es mío, pasar del audio. No, 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 es que normalmente siempre tengo el parlante, pero no se ha conectado. Debe ser el Estoy todavía... cablecito, pastor, quizás que está mal conectado. No, es que está conectado por Bluetooth y se me ha conectado mi laptop, no ha conectado por el cable del internet, sino se ha conectado por el Wi-Fi. No sé por qué. Y si lo arreglo Ah, ahorita, ya, de ya, repente ya. lo valgo. Ya, avanzamos a mitad de tiempo, voy a parar un rato para revisarlo, de repente reiniciándolo lo arreglo. Muy bien, entonces, ya, la pregunta es, la segunda venida, ¿para qué viene Jesús? Bueno, profesor, creo que hay varias interpretaciones, ¿no? Hay unos que creen que va a venir
por los cristianos de ese tiempo y va a haber el rapto, ¿no? Hay otra postura que dice que va a venir y bueno, viene por su pueblo, ¿no? Y ahí es el fin. Ya, muy bien. Las descripciones, los detalles de la venida, ya, esa es la parte. Pero la pregunta es, ¿para qué va a venir por segunda vez? ¿Por qué dijo que tiene que venir por segunda vez? Por su iglesia, pastor, viene por su iglesia. Ahí esa es la respuesta. O sea, viene por su Su iglesia. iglesia. Y cuando viene por su iglesia va a juzgar. Así es. Ahí se va a saber quién era la iglesia invisible. En la clase anterior vimos, hay iglesia visible, iglesia invisible. La iglesia, a ver, los que estaban en la clase, ¿qué es la iglesia visible? La iglesia visible ¿Qué es la iglesia bueno, visible? donde Es todos simple, nosotros, no es muy complicado. A ver, Roger, fuerte. donde todos nosotros estamos, ¿no, pastor? En una congregación, eso es la iglesia visible. Y la invisible Ya, es el conjunto de personas que han creído que el Señor Jesucristo ha venido aquí para morir por nuestros pecados y ha resucitado. ya. Entonces, la iglesia visible son todos los que nosotros vemos en la iglesia, ¿no? Eh, eh, espero que todos sean cristianos, pero los visibles son los que están ahí. La invisible son los que realmente van a entrar al reino de Dios. O sea, los que ya entraron al reino de Dios, son parte de la iglesia verdadera, esa que no se ve, que de repente pueda ser que haya algunos católicos, haya gente que cree en Jesucristo. Y si ha puesto su fe en Jesucristo, van a ser salvos o no. ¿Ustedes qué dicen? Ojo, no estoy diciendo por iglesia, estoy diciendo por la fe en Jesucristo. Sí, ¿Van a ser pastor. salvos o no? Claro. Ahora, no Sí, sabemos pastor. quiénes son. Sí. Es- ¿Alguien quería comentar algo? Yo decía que sí, pastor, por el tema de Ah, su fe, que es la importancia en lo que creen, ¿no? El tema de la fe, más ajá. que las religiones, es la fe, porque así como en la iglesia, en nuestra iglesia, quizás hay personas que tienen una fe buena y otras que tienen como que mazo. También existe he conocido personas también así en la iglesia católica, que tienen una fe, que Claro. creen en Dios. Sí. Buena definición, me gusta esa definición. Claro, o sea, Pastor, bu- sí, 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 adelante, escucho. buenas noches, Buenas noches, Julito. pastor. Con respecto a esa pregunta, a mí me deja una interrogante, ¿no? Porque eh, si fuera solamente el creer nada más, entonces sería un poco complicado eso. Sí es cierto que la Escritura dice que aquellos que no conocieron la palabra del Señor, no conocieron la Escritura, van a ser juzgados por sus acciones. Solo eso Romanos lo dice y lo tenemos claro. Pero una vez, a partir que la palabra del Señor, el Evangelio, a partir que la verdad llega y una persona rechaza eso, entonces viene lo que dice Oseas, ¿no? Porque rechazaron mi palabra. O sea, dice, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento porque rechazaron, ¿no? Mi conocimiento. Entonces, yo considero ahí que si bien una persona va a ser juzgada por sus actos, si no le ha llegado la palabra del Evangelio, pero a partir que le llega la palabra del Evangelio y que ellos rechazan la verdad, entonces ya ahí, no sé, o sea, habría algo ya, o sea, por decir, se le predica a un católico, pero el católico no quiere, pues, ¿no? No, mi fe está puesta en mi virgencita, dicen ellos, ¿no? Mi fe está puesta en él y yo soy católico y así nací y así voy a morir porque yo sí creo en el Señor y nadie me va a sacar de esto, ¿no? Entonces, tú le puedes explicar, le puedes predicar, pero te rechaza, ¿por qué? Porque dice ella que esa persona que está cimentado, ¿no? Predícale, por ejemplo, a un sacerdote o un cura, ¿no? Predícale a ellos y dile, ¿no? Ellos te pueden decir, yo tengo la fe, por eso es que soy obispo, soy sacerdote, pero está rechazando la verdad. Entonces, yo considero que ahí sí habría, ¿no? Una interrogante en todo caso. Sí, Sí, Pastor, pastor. es correcto lo que dice Julio. Adelante, Javier, escucho. Sí, también me alineo a la línea de lo que está diciendo Julio, porque Pablo, cuando escribe a Roma, en el capítulo 1, versículo 17, lo dice, ¿no? Porque
En el Evangelio dice, o sea, en el Señor Jesucristo, el Evangelio es el Señor Jesucristo. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, dice. Por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando hablamos de fe, los amigos católicos romanos todavía dicen que tienen fe. Lógicamente, ¿no? Pero hay que diferenciar qué tipo de fe tienen y dónde está puesto su fe. Sí, sabemos que nosotros no podemos ver, Dios es quien da esa fe, ¿no? Pero sí, muchos salen, por eso hemos salido de ahí, pues, pastor. Claro. Mi persona, entendiendo el Espíritu Santo que puso la fe en mí, me hizo ver, ¿no? Que donde yo estaba equivocado. Entonces, salud me sacó de las tinieblas, dice, a la luz admirable, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio. Y mucha gente, ¿no? Así es. Hace hoy en día caso omiso y permanece en su tradición y obvia la fe, pues. Entonces ahí está el detalle. Pero muchas personas sí escuchan la palabra, el Espíritu Santo hacen ello, ¿no? Regenera, pone fe y su vida es transformada, ¿no? Es transformada. Pero dentro de ello, yo también tengo una, cierto, ¿no? Dentro de ello, bueno, solo Dios sabe, ¿no? Dios sabe ello, no puedo juzgar porque no puedo juzgar al siervo ajeno, dice la palabra. Es correcto lo que están diciendo, totalmente. Hay una, con respecto a lo que decía el hermano Javier, ¿no? Sí, bueno, en cierta oportunidad le preguntan a Jesús, ¿no? Y esto le preguntan, ¿no? Que están hablando de ti y le dicen, pues, si estás hablando de mí, o sea, están conmigo, ¿no? No son de este redil, o sea, no son ustedes, pero son otros, dice, ¿no? Otros que están hablando de mí. Entonces, poco queda la pregunta esa, ¿no? ¿Quiénes eran esos otros que no eran sus discípulos, pero que también, ¿no? Estaban alineados con eso, ¿no? Y a los cuales Jesús les dice, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Le dice, está bien. Por otro lado, justamente cuando Jesús venga y dice que viene con espada y a juzgar, eso lo dice el Apocalipsis, o sea, cuando Jesús venga, ¿por qué juzga? Juzga justamente porque ya se le ha presentado la verdad a las personas. O sea, si yo no conozco el Evangelio, si a mí no me ha venido eso, o sea, ¿cómo me juzgan si yo no tengo conocimiento de que lo que he hecho es malo? Entonces, justamente el juicio viene a partir de que uno llega a ser consciente que lo que está haciendo está mal, pero lo continúa haciendo, o sea, sí, sí, sigue en esa actitud. ¿Y quién es justamente el medio? El medio para enseñar esa verdad, justamente es la iglesia. Entonces, Jesús no baja y no nos predica en la actualidad. Pero ¿quién es el medio que justamente va a llevar ese conocimiento de la verdad al mundo? Es la iglesia. Y a partir de que la iglesia predique, a partir que la iglesia enseñe, a partir que la iglesia ejecute esa misión que tiene, entonces Jesús va a poder venir y va a poder hacer juicio. Porque entonces va a decir, no, un momento, se te enseñó la verdad, pero no quisiste aceptarla, ¿no? Bueno, yo considero eso, pastor. Muy bien. A ver, creo que he encontrado la falla. Un ratito, quiero comentar ahí lo que estamos hablando. Ah, se ha desconectado, pues. Ajá, era porque se ha desconectado. Ahí está el problema. Encontré. El diablo me lo ha desconectado. No, lo he movido y no me he dado cuenta que no estaba conectado. Ahí está, y ahora sí ya conectó. Ahora sí puedo poner el altavoz. ¿Cómo está? Vamos. Para poderlos escuchar mejor. Está como el lobo, para escucharlo mejor. Bueno, ya conectará. Bueno, sí, o sea, sí tienen razón, porque la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muerto, dice.
Es una Muerta, fe muerta. muerta. O sea, Ujú. las obras son la evidencia de una fe genuina, ¿sí? Ese es vivir en Cristo. Entonces, definitivamente, cuando Dios da una fe genuina y tenemos oportunidad, escucha, tenemos oportunidad de ponerlo en práctica en nuestras vidas, se va a notar, es una evidencia, ¿no? De los que estamos sirviendo, los que estamos viendo, se nota. Sin embargo, si nosotros vemos algunos textos y sabemos sobre la soberanía de Dios, ¿correcto? Dios es soberano y Él ha decidido a quién salvar y a quién no. Y la forma como lo va a salvar es porque va a poner fe en esa persona muerta en delitos y pecados, va a poner fe. Él salva a quien quiere, lo ha predestinado, ¿no? Tiene un plan, un propósito, en algún momento lo va a llamar, etcétera. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que un caso, por ejemplo, solamente brevemente nada más, estamos viendo el tema de la salvación nuevamente, ¿no? El curso que llevamos el año pasado, con algunos, no se citaban todos, pero el tema de la salvación tiene que ver por fe. Y hay varios casos, pero hay uno en particular, que es cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él está haciendo la obra de redención, todavía Él está agonizando, está en la cruz, y está a su lado dos, este, dos, este, dos hombres, ¿no? Dos delincuentes que están siendo justiciados, uno de ellos ya lo, ¿no? Pero el otro le dice al Señor, le pide algo, ¿no? Tú eres el Señor, etc. Yo me gustaría estar contigo en tu reino. ¿Y Jesús qué le promete? ¿Qué le promete Jesús? Salvación, pastor, salvación, Salvación. salvación, Sí. exactamente. Entonces, solamente la obra que ese ladrón, asesino, no sé qué cosa sería, ese delincuente que estaba al lado de él, solamente creyó que él era Jesús, ¿no? Y la evidencia es que le dijo, ahora que yo esté contigo. Y Jesús le promete eso, ¿no? Entonces, claro, no ha tenido oportunidad de hacer más porque ahí nomás murió después, ¿no? Pero la promesa del Señor se da, ¿no? En algunos casos, pues, va a pasar así, ¿no? Una gente que, a mí me ha pasado que he tenido que visitar al hospital personas que ya están moribundas, ¿no? Su familia toda la vida les ha predicado, pero reacios, y al final voy y la familia pues, ya va a partir, ¿no? Que pueda entregar su vida a Cristo y entregan su vida a Cristo, ¿no? Ahora, el hecho de hacer una oración, ¿no? O salir adelante en un púlpito, no garantiza que esa persona va a ser salva. Eso ya es potestad del Señor, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que nosotros sí podemos ver es cuando trabajábamos con él y la gente pues se va convirtiendo, da evidencias de fe, ¿no? Eso siempre tenemos que tener en mente. Entonces, es posible que por ahí algún católico pueda hacer, ¿no? No lo sé, ¿no? El Señor ya decidirá en eso. De repente, en alguna de las sectas también hay gente metida con fe genuina en Jesucristo, aun a pesar que, por ejemplo, los testigos de Jehová, con respecto al tema de la salvación, ¿en qué creen que es Jesús? ¿Alguien se acuerda? Sí, pastor, creen que es el ángel, ¿no? No, el ángel Gabriel. Ya, Pero creo es que el ángel lo Gabriel. principal es que niegan la deidad de Jesús, ¿no? Eso es la Claro. base de ellos. Más aún todavía, ¿no? Si uno profundiza bien en sus lecturas de los testigos de Jehová, ellos creen que el ángel Gabriel, el ángel Miguel, son hermanos de Jesús. Pues es una generación de ángeles. No sé si ustedes han leído esas partes, investiguen. Ellos creen que es un ángel más y son hermanos ángeles. Creación, no Dios. Entonces, a veces nosotros para poder saber eso tenemos que ver, pero muchos de los que van ahí, de repente han puesto no saben que Jesús es Dios exactamente, pero han puesto su fe en Jesús, ¿no? Entonces, en su potestad, pues, hay que ir y hablarles a algunos, ¿no? O sea, eso es bien difícil sacar a un testigo de Jehová de ese adoctrinamiento que le dan, ¿no? Pero no es imposible, sí es dable. El asunto es que en el día final dice
va a venir por su iglesia, ¿no? Va a venir por su iglesia, ¿no? Nuestra postura habíamos quedado, pues no existe milenio, no hay milenio, la iglesia presbiteriana cree que no hay milenio, y la razón por qué no hay milenio es porque el reino de Dios ya está reinando, ya se aperturó el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, y empieza a decir, el reino de Dios es, el reino de Dios es, el reino de Dios. O sea, el reino ya se ha inaugurado. ¿Se ha consumado el reino? Todavía no. ¿Cuándo se va a consumar el reino? Cuando venga Jesús por segunda vez a reinar. Porque ya va a mandar a todos sus enemigos al abismo, etcétera. Ya conocen sobre Apocalipsis. El milenio es un solo texto que está en el Apocalipsis, y un solo texto no puede demostrar que va a haber 1000 años. Ya hemos demostrado, hemos conversado hoy, pero viene por segunda vez. Creemos que la iglesia va a pasar la tribulación. Ahora, en ese sentido, si alguien piensa que el Señor va a venir y nos va a llevar a la iglesia, estamos hablando de la iglesia, la va a raptar, vienen los 7 años de tribulación y después el juicio, no hay problema, son doctrinas secundarias. El hecho es que va a venir. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a discutir de repente, pues ya lo hemos demostrado en Doctrina de la Salvación. Creemos que pasamos la tribulación, la iglesia, y de ahí viene el juicio. Una sola venida, la segunda venida, y de ahí el juicio, ¿no? Donde es interesante, cabritos y corderos, ¿no? Y algunos van a decir, Señor, Señor, y con ese versículo empezamos la doctrina de la salvación. Acuérdense que dice, no todo el que me dice, ¿alguien? Señor, Señor, Cristian. Señor, Señor. A ver, alguien, no se olviden, ¿ah? Creo que Roger sabía. No todo el que me dice Señor, Señor, Entrará Al reino de los cielos. sino, ¿quién entrará al reino? El que hace la voluntad Mi mi Padre. Interesante, una evidencia de la fe verdadera es obediencia al Padre. ¿Sí? Y debido a que, como seres humanos y a nuestro pecado, tendemos a desobedecer. Aunque por dentro decimos no, pero tenemos la tendencia debido a nuestra naturaleza de pecado, ¿sí? Entonces vamos a querer nosotros hacer las formas como queramos. Y si hacemos algo que no es la voluntad de Dios, es pecado. Entonces en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Hacer la voluntad del Dios. Padre. Hacer la voluntad de Él. Y ahí es donde podemos cometer, podemos fallar, y si fallamos es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a hacer las cosas en la iglesia, ¿no? Y con ese punto quiero regresar a nuestras diapositivas. Acá voy a ponerla. Ahí pueden verlo. Pastor, sí. Ya. Volvemos un ratito a donde dice distinción entre la iglesia invisible y la visible. A ver, hermano, Javier, por favor, ¿puede leer el primer enunciado? Sí, bien, bien. Distinción entre la iglesia invisible y la visible. La iglesia es invisible en lo que se refiere a su naturaleza espiritual, de modo que es imposible determinar con exactitud quiénes pertenecen o no a ella. Ajá. Eso tenemos que tener claro, a la invisible, de lo que estamos hablando. Posiblemente en algún lugar esa naturaleza espiritual en las personas no lo podemos determinar con exactitud. No se está diciendo, no se puede con exactitud quiénes pertenecen o no a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso, hermano? ¿Por qué es importante? Recordemos o pensemos un poco en el tema de los niños, ¿no?
digamos, voy a cerrar la pantalla y quiero conversar esa parte. Los niños recién nacidos tienen fe, no tienen fe, se han bautizado, no se han bautizado de repente. Entonces hay un caso que nos ayuda en la Biblia, cuando nace el hijo de Betsabé con David, un hijo que nace de una relación de adulterio entre David y Betsabé. ¿Sí se acuerdan, no? Ujú. Ese pasaje. Y vamos a revisarlo rapidito, rápido nada más para poder entrar en el tema con respecto a esa soberanía de parte de Dios. Porque la soberanía de Dios en la iglesia es importante, ¿no? Vamos al texto. Según de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Samuel. Ya, segundo de Samuel 12, si lo tienes ahí, vamos Sí. al texto, al versículo 20. Del 18 podemos tocar para ver el contexto. versículo 14. Ya. Solamente, a ver, Javier, léelo. 14. Ya, según de Samuel 12, 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. ¿No? O sea, Dios determina en su soberanía que ese niño va a morir. O sea, Él tiene el control absoluto de las cosas. Uno dice, no, pero pobrecito el niño, ¿qué culpa tiene de lo que hizo el papá? Dios lo ha determinado. Ahora, ¿lo podemos entender? No. De repente, pues si usted me preguntan a mí, pastor, ¿usted qué haría? Yo lo voy a dejar vivir al niño. O sea, no podría determinar matarlo, ¿no? Sería, entre comillas, injusto, pero Dios no es injusto. Y Él está tomando una decisión que no entendemos. Y por el hecho que no entendemos por qué toma esa decisión, no quiere decir que está mal, está bien lo que está haciendo. ¿Se entendió hasta ahí? Soberanía de Dios. Uh-huh. Ya, Él decide. Más por cuanto, ya, después dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, ¿no? Entonces, sí sigue leyendo, Javier, 16, Ya. sí, hasta 16. cuando, sí. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan, con ellos pan. 18. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber, porque el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quiere oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si lo decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le sirvieron pan y comió. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí ya entramos un poquito qué pasó, ¿no? Ya conocemos un poquito más ese texto, ¿no? Sería bueno que ahora en la noche lo volvamos a leer, ¿ah? Porque ahí tiene varias cositas que no vamos a mencionar, simplemente quiero pasar al 21. ¿Qué dice el 21, sí, por favor? Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Muy bien, para ahí un ratito. Es la pregunta. Ajá. La pregunta lógica de cualquier ser humano. O sea, ¿qué has hecho, David? O sea, discúlpame, pero eres raro. Eres extraño. Mientras que el niño vivía, aún ayunabas y llorabas, suplicando
Pero ahora que ha muerto deberías desgarrarte, tratarte de suicidar, golpear, matar, y llorar más. Esa es la lógica. Pero David hace otra cosa, se levanta, se va a adorar y después come. Eso es extraño, ¿no? Pero mira lo que le dice, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho? Continúa, hermano. ¿Qué has esto que has hecho? Porque por el niño, ¿qué esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, Ahí, ahora, por favor, con mucho cuidado, leamos esta parte, ¿ah? Mira, ¿qué y dice él David? respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ya. Interesante la decisión, pues, ¿no? Ahora, David, después que ha cometido todo eso, Dios lo ha castigado, etcétera, se ve evidentemente, él entiende que él no va a tener control, mientras que el niño vivía, él hacía, ahora ya no, Dios ya tomó su decisión, se lo ha llevado, adora, es una buena decisión lo que ha hecho el Señor, pero dice algo, ese niño ya no va a volver a David, no lo va a resucitar, más bien yo voy a ir a él. ¿Qué significa? ¿Quién me puede explicar eso? Él no va a volver, mas yo voy a ir a él, donde está el niño. ¿A dónde va a ir David? A ver, por A favor. la muerte, pastor, Ah, que también David va a morir. Los entierros. claro, o sea, está refiriendo, ahorita estoy vivo, ¿no? En algún momento voy a morir y yo voy a ir donde está el niño. Pregunto, ya, ¿dónde está el niño? Donde va a estar David, ¿sí? La lógica, vamos primero por la parte fácil. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde va a ir David? Pregunto, ¿dónde va a ir David cuando muera? A ese entonces, pastor, el seno del Dios Abraham, podemos decir, ¿no? Porque todavía no venía Cristo. Uh -huh. Ah, no, claro, pero David también Pero, es una figura de Cristo. claro, O sea, pero el aquí lugar en donde va a hebreo, estar, ¿dónde va a ser David? El cielo. lógicamente, Y ese niño está en el cielo, a eso voy. ya. Ese bebito no pudo evidenciar fe, no pudo hacer nada, pero está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decidido así. Es la descendencia de David. Dios decidió, es mejor que esté conmigo que esté contigo. Eso es lo que Dios le está diciendo a David. Es mejor que ese niño esté conmigo que esté contigo. Te voy a hacer doler porque tú quieres criarlo, pero es mejor que esté conmigo. Y David va a ir ahí. Entonces, ese niño no hizo nada. No tiene responsabilidad de nada, pero sí tiene pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Todo bebé, todos hemos nacido en pecado. Sin embargo, el Señor elige a quien quiere, ¿no? Para cumplir sus propósitos. Ese chico no tuvo ni una evidencia. Ahora, ¿eso significa que todos en la iglesia va a ser así? No, no. Sino lo que quiero demostrar es que Dios salva a quien quiere. La iglesia invisible, como hemos mencionado, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? La iglesia es invisible en lo que se refiere a su naturaleza espiritual, de modo que es imposible determinar con exactitud. ¿Podemos saber una parte? Claro que sí, lo dijo el hermano Javier y también Julio, ¿no? Pero no podemos decir con exactitud quiénes pertenecen a ella o no. Mientras que, ahora vamos a ver la iglesia visible. Alguien, a ver, le invito a Astrid que pueda leer, no sé si puedes leer la segunda parte del párrafo. Sí, pastor.
Adelante. La iglesia visible en la profesión y conducta de sus miembros, por el ministerio de la palabra, los sacramentos y en su organización y gobierno externo. Ajá. Entonces, la iglesia invisible en su tema espiritual, no es imposible que nosotros lo determinamos, pero la iglesia visible sí. ¿Por qué? Porque vemos la forma como se comportan cada miembro de la iglesia y uno dice, oh, este es de la iglesia, se nota, ¿no? La forma que habla. Los primeros cristianos, cuando Pedro, las mujeres lo ven, oh, tú estabas con él, ¿por qué? ¿No? Porque él, se le notaba que había estado con Jesús, ¿no? Su profesión, su conducta. Por el ministerio de la palabra también, ¿no? Aquellos que predican la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué más? También se nota en los sacramentos. Nosotros como iglesia presbiteriana le llamamos sacramentos, ¿no? En otras iglesias dicen ordenanzas. Ordenanzas y sacramentos es lo mismo. Bueno, con la iglesia católica diferimos en la cantidad de sacramentos. Ellos tienen 7. Nosotros, ¿cuántos sacramentos u ordenanzas tenemos? A ver, por favor. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 2 sacramentos, Muy bien. ¿Cuáles son, Wilson? el bautismo y la cena del Señor. Muy bien, excelente, ¿ves? Ese Wilson, ¿ah? 20. Ya participó y ahora se echa a dormir. Ahora se dormir. No, mentira. No, Wilson, ahí se ve que tú estás en un puente, ¿no? Sí, Pero por rato estás que te tiras al agua por el puente, ¿no? O me parece. lo que pasa es que la cámara de la laptop está un poquito mal, entonces por eso que está así Ahí medio va. borroso se nota. Así pensé que pasa. Veo que me ahoga, la ola. Se quiere tirar del puente, creo. Bueno, una broma, pues, para. Entonces, la iglesia visible es eso, ¿no? Vemos gente participando del bautismo, vemos gente tomando la Santa Cena. Esa es la iglesia visible. Cuando vemos la organización de la iglesia, su gobierno, ¿no? Gobierno presbiteriano, otro gobierno bautista, pentecostal, etcétera, vemos iglesias, son diferentes, pero iglesia, ¿no? Ese es, a grosso modo, lo que podemos decir sobre la iglesia invisible y la iglesia visible. Después, como la iglesia como un organismo o institución, ¿no? Y esta distinción se aplica solo para la iglesia visible, ¿no? La que hemos dicho, ¿no? La que podemos verlo en su práctica, la que abre cada domingo, hay estudios bíblicos, etcétera, se reúne la gente, etcétera, ¿no? Y se caracteriza como organismo por la vida de comunión de los creyentes y por su oposición al mundo. Entonces, ¿cómo se organiza? De esa forma. Queremos vivir en la iglesia diferente a la cultura del mundo, ¿no? Ese es notorio. Entonces tú dices, bueno, es una organización, son creyentes. Y ahí está el tema, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? Hay cristianos católicos, hay cristianos que no creo que son cristianos, pero ellos dicen que son cristianos, los testigos de Jehová. Los mormones también dicen que son cristianos, ¿no? Pero ya entendemos el tema de las desviaciones y cosas por el estilo, ¿no? Pero ellos viven en oposición del mundo, son muy similares a nosotros, ¿no? El punto es de que no creen que Jesús es Dios. La Iglesia Católica sí, dice que sí, pero tiene sus cosas, ya no es nuestro tema, pero tenemos que un poquito que tocarlo para saber las distinciones, ¿no? Entonces, como organismo y como institución, se caracteriza como organización por sus oficios, administración de la palabra y de los sacramentos y por ciertas formas de gobierno eclesiástico, ¿no? La forma de gobierno de nosotros, ¿cuál es? Forma de gobierno presbiteriano. Ya también vamos a tener un poco esa clase, de repente en algún momento ustedes van a estudiar también la forma de gobierno en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué somos presbiterianos, etcétera? Ahí ya lo vamos a ver. Muy bien, algunas definiciones vimos la semana pasada, ¿no? Seguimos con el tema de la iglesia invisible. La iglesia invisible es la compañía de los elegidos, los llamados por el Espíritu de Dios para la comunión espiritual del creyente. La iglesia visible como la comunidad de aquellos que profesan la fe verdadera juntamente con sus hijos. No es algo que tú ves, es lo que estamos haciendo en la iglesia. Debe tener en cuenta que la membresía de unos y otros no es exactamente igual también, ¿no? Atributos de la iglesia, su unidad, vimos algunos textos, su santidad, ¿no? Comparando siempre con la iglesia católica, la santidad de la iglesia, habíamos visto algunos textos.
También la iglesia es universal, ¿no? Su universalidad, ¿no? La universabilidad de la iglesia. Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los reinos de la tierra, ¿no? O sea, la iglesia tiene que salir siempre al mundo, ¿no? Tiene que estar en el mundo impactando, haciendo discípulos, predicando, haciendo la obra, ayudando a gente que de repente nunca va a ser creyente, pero estamos sirviendo, ¿no? Con la esperanza de que de repente algunos procedan al arrepentimiento, aquellos que Dios ha predestinado desde antes, ¿no? Algunas características externas de la iglesia, también vimos sus atributos, características, señales, sirven para distinguir la verdadera iglesia de la falsa, ¿no? Características y señales que pertenecen a la iglesia. ¿Cuáles son? Son tres. La verdadera predicación de la palabra de Dios. Una iglesia verdadera, ¿qué hace? Predica la palabra de Dios. Segundo, administra los sacramentos, ¿no? ¿Cuáles son? Bautismo y Santa Cena. Una iglesia que no bautiza no es una iglesia verdadera, o no es iglesia. No hacen Santa Cena, no es iglesia. La verdadera iglesia predica la palabra de Dios, el Evangelio, administra los sacramentos, no sé, en su iglesia una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, no lo sé, cada semana, pero practican los sacramentos. Y el fiel ejercicio de la disciplina. Es importante para una iglesia, una característica de la iglesia es que disciplina a sus miembros. Una iglesia que deja nomás, bueno, voy a dejarlos, ¿no? Ya verán, ya entenderán, el Señor les hará entender, ¿no? No, o sea, una de las cosas que la iglesia hace y que la hace verdadera es cuando disciplina lo incorrecto, ¿no? Un verdadero padre es buen padre cuando aprende, cuando disciplina a sus hijos y los corrige, ¿no? No podemos dejar que nuestros hijos estén haciendo lo que les da la gana porque se van a perder. Tengo que corregirlos, disciplinarlos. En la iglesia es igual, es una familia grande y cuando las cosas no están haciendo bien, hay una advertencia, 2 advertencias, 3 advertencias, disciplina, ¿no? ¿Cuál es la característica de un hijo cuando su padre lo disciplina? ¿Qué hace? A ver, quiero escucharles. ¿Qué idea tiene? Bueno, todos hemos visto, ¿no? Hemos tenido papá, mamá. ¿Por qué no disciplina a un papá, a una mamá? Porque quiere lo mejor para su hijo. Por supuesto. 5 años, agarra un cigarro, se compra su botella de cerveza y se pone a tomar y el papá, ¡ay, mira, mi hijo! ¡Qué gracioso! Mira, se le ve gracioso con el cigarro más grande que su mano. Y mira cómo fuma. O sea, estoy exagerando, ¿sí? ¿Saben? Y está tomando, mire, y no se marea, y está bailando, qué alegre. Eso está bien. Hay que corregir, estás loco, eso no se hace, ¿no? A los niños pequeñitos, a veces hay unos que son un poquito manos largas, ¿no? Al papá, a la mamá, cuando quieren algo, después le manotean en la cara, ¿no? Como que quieren algo, ¿no? Entonces, ¿eso se debe dejar hacer? ¿Ustedes qué piensan? Wilson, ¿tú qué dices? Es que los derechos humanos, los niños tienen que expresarse. ¿Pero lo dejamos o no lo dejamos? ¿Qué dice Wilson? Creo que se ha tirado el puente. ¿Tú qué dices? ¿Lo dejamos o Mm, Pastor, tiene disciplina. Creo que Wilson creo que le contó un chiste. Se está riendo nomás. A ver, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que agarrarle la manito y decirle, no se hace, ¿no? No lo vamos a agarrar a correazo, lo voy a tirar al suelo, ¿no? No, eso es un salvajismo. No, así no se corrige, ¿no? Tengo que agarrar la manito y decir, eso no se hace. Si le está pegando a la mamá no se le pega. Si tú lo vuelves a hacer, te voy a tener que yo disciplinar. En estos tiempos a los niños ya no hay mucha necesidad de la varita, ¿no?
después ya no vamos a hablar sobre eso, pero se le dice, no te doy para que veas tu teléfono, ¿no? Sus videos en el celular. Pucha, con eso ya ellos se ponen a regla, ¿no? O sea, hay formas. La idea es disciplinar, corregir. Yo hago una pregunta, ¿en la iglesia no se debe hacer lo mismo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que se debe disciplinar? ¿No? Es lo que la Biblia dice que se tiene que disciplinar. ¿Qué cosas se debe disciplinar? Alguien cometió un error, hay que disciplinarlo, ¿no? Pues yo no sabía que eso no se hacía, ¿no? Yo cometí un error porque no sabía. Muy bien, se aprende. ¿Qué cosas se disciplina? Se disciplina la rebeldía, ¿sí? A grosso modo, ¿qué se disciplina? La rebeldía. Entonces, en la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Practicar estas tres cosas, ¿no? Predicar la palabra de Dios. Una iglesia que no predica no es una iglesia verdadera, ¿no? La administración de los sacramentos, ya conocemos, y la disciplina. Muy bien, creo que había un comentario. Pastor, quiero hacer una pregunta. Mira, que Sí. Hebreos tiene acá en el capítulo 12, el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice. O sea, esto también es que no es que te digo que ya la iglesia me disciplina y yo no lo acepto. Ah, ya, claro. No, 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 no. La iglesia cumple lo que la palabra dice, este sacramento, vamos a decir, ¿ya? Pero está en el creyente. El creyente puede aceptarlo o no aceptarlo, porque la palabra dice aquí, si soportáis la disciplina, ¿no? Y añade luego, Dios os trata como a hijos, dice. Entonces, pastora, a veces la disciplina es duro para todo creyente, pero si uno lo ve del otro lado, en ese momento Dios, ¿no? Nos trata como a hijos, dice, pero si no aceptamos la disciplina, entonces no nos trata como hijos. Claro, estamos en un tiempo de la gracia, vamos a decir, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, es mucho más fuerte. Pero ahora acá tenemos que entenderlo, pastor. El creyente está llamado en el amor de Dios de aceptar su disciplina. Pero Así es. en la práctica Correcto. a veces el viejo hombre dice, no, yo tengo la razón, es injusto, están Así haciendo es. injusto conmigo, han sido injusto y eleva Así es. juicio, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que eso es un tema muy amplio, pastor, pero estamos tocando como iglesia que el Señor nos disciplina para que Dios nos trata como hijos. así es. Y es bueno, algunos dirán, pero ¿por qué hablamos más de la disciplina? Porque es la disciplina, a veces no sabemos cómo ejercerla. Entonces, de repente, yo veo que uno de mis hijos está haciendo algo indebido en mi casa, ¿no? Yo digo, y si le digo, si se va de la casa, Katy, mi esposa, ¿no? Katy, ¿lo disciplino o no? ¿Tú qué dices? No, no, tú sabes cómo está la juventud. Si se va, ¿qué vas a hacer? Te mato si se va. Entonces, no lo disciplinamos. No, no, déjalo nomás. Cuando madure un poco, va a dejar eso. Pero ya hubo una rebeldía. Entonces, el tema de la disciplina viene desde el hogar. Y hay hermanos que venimos a la iglesia y nunca nos han disciplinado. Bueno, con eso no digo que está bien, ¿no? Pero mi mamá a mí me disciplinaba con la correa cuando era niño. Y es solamente un ejemplo, ¿ya? No voy a poner ejemplo de hermano Javier o de alguien de acá porque no sé, que usted lo contará. Pero yo cuando estaba pequeño me traje un carrito, antes había unos carritos de metal, bacanes, era lo que jugábamos. Y había un amigo que tenía un carrito pero impresionante, era un Fórmula 1, nadie lo tenía, chiquitos, de colección. Y yo estaba jugando y, y aparecí en mi casa con el carrito. Y me puse a jugar.
y mi mamá me ve y ella sabía que ese no era mi carrito. Hubiese sido bueno que me hable, ¿no? Mi mamá, ¿y de quién es eso? Es mío, le dije. Ah, es tuyo, yo no te compré, ¿de quién es? No, es mío, me lo han regalado. No te lo han regalado, ¿de quién es? Y ella no, era un poco más, ¿no? Y agarraba y sacaba la correa. Bla, bla. ¿De quién es? Es de tal. O sea, me hacía confesar con tortura. Hermanos, yo no he quedado traumado, ¿ah? No sé. Lo que sí es que nunca agarré más algo de otra persona. Mi mamá me dijo, eso es robar. Y yo no quiero acá un ladrón en mi casa. Así fuerte, yo tendría 5 o 6 años y me lo recuerdo hasta ahora. Y me lo hace acordar mis hermanos, ¿no? Mi mamá, por eso es que uno, ese es, de repente me hubiera explicado, ¿no? No sé, era en su ignorancia, su forma, si la habrán criado, no lo sé, no vamos a evaluar eso. Pero la disciplina hizo que yo no agarre, ¿no? Y creo que de alguna forma, pues ahora ya no vamos a agarrar a los niños de frente, pues, no vamos a hacerlos ver, pues, ¿no? Explicarles que eso no se hace un poquito, ¿no? Bueno, creo que en conclusión, la disciplina, según la Biblia, de la iglesia, no podemos dejar de hacerlo. Un pastor que no está disciplinando a los hermanos rebeldes, no es que, ahora voy a disciplinar. Pucha, que a ver, vamos a buscar, a ver, vamos a hacer requisa, ¿no? En la casa de los hermanos, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero si hay actos que hay que corregir por rebeldía, ¿sí? Lo que hay que corregir, ¿no? En los hermanos, en nuestras vidas, también es la rebeldía, rebelarse en contra de algo que uno le ha dicho, eso no se hace, tú no lo hagas. Sigue siendo, hay que disciplinar, ¿no? Entonces, ahí están todos los versículos que podemos ver, de repente mencionar. La disciplina es necesaria. ¿Para qué? Para mantener la pureza de la doctrina y salvaguardar la santidad de los sacramentos, ¿no? La Santa Cena, el bautismo. O sea, es dos elementos importantes y la palabra de Dios insiste en eso. No es solamente que hay un versículo, hay muchos versículos sobre el tema de la disciplina. Ahí están los versículos, Mateo 18, 18, 1 Corintios 5, del 1 al 13, 14, 33, 40, Apocalipsis 2, 14, 15 y 20, ¿no? Entonces, la necesidad de la disciplina, ¿no? Mateo, ahí está el texto, ¿no? Todo lo que atares acá, o sea, acá habla de qué? De todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo y todo, ¿no? Lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Está hablando de la disciplina, ¿no? De la disciplina, de las cosas que se hacen, los acuerdos que se toman en la iglesia, ¿no? Tito, ¿no? Al hombre que cause divisiones, ¿no? Hay alguien que está causando divisiones, ya, después de una y otra amonestación, o sea, no es que aparentemente al comienzo, no, oye, lo que tú estás ocasionando es una división en la iglesia. Hay que avisarle si una, dos veces. La primera, hablas con la persona según, como hemos visto en Mateo. La primera vas y hablas con la persona. Si no te escucha, vas y traes dos o tres de la iglesia. Si no les escucha a ese grupo, lo llevas a la iglesia. Si no le escucha a la iglesia, ¿qué tiene que hacerlo? Darlo por publicano, por pecador. Acá dice, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Rebeldía. ¿No? Se supone que como dice el hermano Javier, algunos bueno, lo voy a decir en mi palabra, ¿no? Se escapan de la disciplina, no quieren aceptar la disciplina. Eres injusto, ¿no? ¿Por qué? No, ¿quién eres tú? ¿Acaso hay una disciplina, ¿no? Pero no se están rebelando en contra de nosotros, las autoridades de la iglesia. Se están rebelando, no, ahí está la palabra, ¿no? Te estás rebelando en contra de Dios. Tú no puedes hacer eso. Te estás rebelando en contra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que, se ha pervertido, dice, ¿no? Tito, ¿no? Y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué es necesaria la disciplina? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesaria la disciplina? Habíamos visto en el texto anterior
para mantener la pureza de la doctrina y salvaguardar la santidad de los sacramentos. Muy bien. Para otro lado. Perdón. Ya. Hasta el momento, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Por favor. Pastor, Ya hermano con Javier respecto, abordó el tema de la disciplina. Sí, es verdad, algunos se escapan. De repente, tocando un poquito eso, a mí en el pastorado, pues sí, se han escapado algunos, ¿no? Se han escapado. Yo, y en la experiencia sé que, y obviamente se van diciendo que uno les quiere cortar las alas, le quiere hacer daño, varias cosas, ¿no? Pero los que sí soportan la disciplina, ¿cuál es la diferencia? Que yo sé que uno ha sido llamado y el otro no. El que es disciplinado está mostrando, o sea, me equivoqué, ¿no? Yo he educado a mis hijos para que digan, sí, sí, me equivoqué, reconozcan, ¿no? Porque el soberbio no reconoce, pues, el que dice Javier, ¿no? No reconoce, ¿no? O sea, eres tú. Yo estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no debo hacer eso, no? Entonces, la soberbia hace eso, el humilde es diferente, ¿no? Es un proceso también, es un proceso. A ver, creo que Roger y Julio levantaron las manos. A ver, Sí, la consulta era acerca de cómo tomar disciplina. No sé si hay en la Biblia ejemplos de que se usaron eso en la iglesia, o sea, ejemplos específicos, me refiero. Porque creo que hay uno donde dicen que lo echen, ¿no? sí, Creo que es sí, en Corinto. Pero muy sí. aparte de ello, ¿qué tipos de disciplinas se puede encontrar en la Biblia o simplemente agarramos las enseñanzas generales y con eso, bueno, uno puede tomar una decisión? Ya. Sí, hay un versículo que el Señor Jesús mencionó. A ver, de repente, ahorita vamos a responder eso, ¿ya? ¿Cómo? Es el cómo. Adi y Julio creo que levantaron la mano, creo que Julio primero. Sí, Julio. sí, pastor, con respecto a eso de la disciplina, muy importante, ¿no? El objetivo que se tiene, que lo ha mencionado acerca de salvaguardar la santidad, y la disciplina tiene que ver también con formación en realidad. La idea es formar y que y en realidad va a surtir efecto cuando la persona a la cual está siendo disciplinada acepta eso también. Porque en realidad lo que podemos ver, ¿no? En la actualidad, en las congregaciones, bueno, particularmente lo digo, ¿no? Lo digo por experiencia, lo que he visto es que de todas las personas muchas veces que son disciplinadas, el problema viene porque no se sabe ejercer, no se sabe ejecutar la disciplina muchas veces. Y eso viene a partir de los ministerios, a partir de los pastores, a partir de los directivos cuando quieren hacer algo. Y se ha convertido en que solamente la disciplina es suspensión de los cargos. Por decir, soy miembro del grupo de alabanza, voy a ser disciplinado ya, no cantas a partir de ahora o no tocas. Un mes no cantas o 2 meses no estás ahí sentado en la banca. Y al final de cuentas, lo único que hacemos es eso, sentarlos primero y al final de cuentas, eso termina siendo como una especie de vacaciones para los miembros. Felices van a su disciplina, ¿por qué me estoy de En, vacaciones? Dice, bueno, no, en no, el caso de no. algunos, sí, a mí me ha pasado también. Y bueno, pastor, le digo, el tema es eso, porque no hay un seguimiento. Ahorita, por ejemplo, eso está sucediendo, ¿no? Yo estoy insistiendo bastante. Gracias a Dios, ya esta hermanita se está incorporando nuevamente al grupo de alabanza. Tiene un bonito talento, tiene algunas dificultades con su hogar, con el esposo, en el hogar, ¿no? Pero después de tantas insistencias de haberles mencionado a los pastores que le hagan un seguimiento en su proceso de restauración, que le hagan un seguimiento personal, ¿no? Que puedan ver que ellos, o sea, el tema es que los miembros puedan observar también que por qué se les disciplina, porque la iglesia los quiere, porque el liderazgo los ama también, y porque desean que ellos sean corregidos y desean que ellos hagan un buen trabajo, sirvan correctamente al Señor. Entonces, ahí entra no solamente la suspensión de cargos, no solamente eso, sino un verdadero seguimiento espiritual.
hasta que sean restaurados. Entonces, a veces no se toma mucha importancia a la disciplina porque viene a partir de los propios ministros, de los propios directivos que no se saben ejecutar ese tema de la disciplina, pastor. Bueno, eso era mi intervención. Ujú. Muy bien, Adi. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, profesor. Sí, más que tal vez preguntar, quería aportar algo basado en una experiencia que tuve hace poco. No me disciplinaron, por si acaso. No soy yo. Pero justamente lo que el hermano Julio dice es muy cierto, ¿no? La disciplina en las iglesias, ¿no? Porque a veces muchos hermanos piensan que dejar el cargo es como vacaciones, ¿no? Vacaciones, pero yo creo que mucho implica también la actitud del corazón, ¿no? Cuando alguien está en disciplina, ¿no? Dice la Biblia que la disciplina es buena, ¿no? Y trae frutos. Entonces, claro, al principio dice que no es agradable, pero trae frutos, ¿no? Entonces, me hizo recordar que hace unas semanas compartí justamente con una hermana que es de otra congregación, obviamente no voy a decir el nombre, pero ella me hablaba de que en su iglesia disciplinan mucho. Me dice, uy, no, ahí todas las semanas disciplinan, cada mes disciplinan a alguien. Y yo digo, ¿cómo es eso de la disciplina? ¿Que en tu iglesia no disciplina? Me dice, pero ¿de qué se trata? Y me comenta que el proceso en el cual ellos hacen la disciplina es que si alguien se entera de algún pecado de un hermano, lo publican delante de toda la congregación el día domingo, ¿no? O sea, ahí, ni bien termina la prédica, durante el culto, hacen como que exponen el pecado del hermano, ¿no? O sea, que de repente fornicación, sobre todo esos, más que nada esos pecados, entre comillas, fuertes, y lo exponen delante de toda la iglesia. Y yo le digo, ¿y ha funcionado? ¿Qué es lo que hacen después? ¿Le hacen algún seguimiento? ¿Le ayudan al hermano a restaurarse? Y me dicen, no, simplemente exponen el pecado. Por eso es que muchos jóvenes hacen todo a escondidas, ¿no? Porque si alguien se entera, algún hermano o el pastor se entera, pues entonces la disciplina y es la vergüenza, ¿no? Prácticamente es una humillación pública. Y ella me comenta que por ese motivo muchos hermanos, sobre todo jóvenes, se han retirado de la iglesia, ¿no? Ujú. Y justamente ella pensaba que la disciplina es algo malo, ¿no? Y yo le dije, pero la Biblia no dice eso acerca de la disciplina. La Biblia dice que la disciplina es algo bueno porque Dios al hijo que ama, pues castiga, ¿no? Porque quiere lo mejor para su hijo. Pero muchas veces ese es el error, ¿no? Que de repente, no sé si pasará en otras congregaciones también, cómo es la disciplina, cómo debería ser una disciplina, ¿no? Dada por un pastor o algún líder de las iglesias. Ujú. Sí, muy bien. Entonces todos estamos con el tema de cómo, el cómo, ¿no? Primeramente y definitivamente avergonzando a las personas no es el objetivo. El objetivo no es avergonzar. Yo aplico más o menos la disciplina por mi experiencia con mis hijos. O sea, yo no puedo ir a la iglesia a pretender a disciplinar o enseñar a alguien de lo que yo no sé en mi hogar. Ese es uno de los principios para el liderazgo, que sepa gobernar bien su casa, ¿no? Entonces, la disciplina que yo hago, por ejemplo, con mis hijos, nunca lo hago en público, o sea, no quiero avergonzarlos, ¿no? Cuando pasa algo, a mis hijos le digo, ya vas a ver en la casa. Nada más, ellos saben, ya saben ya, ¿no? Entonces, ahora vas a ver en la casa, nada más así, para que sepa, pues, ¿no? Porque no, mi idea no es avergonzarlos en el público. Entonces, la otra pregunta es, a mí me gustaría, si yo he cometido un error, que me lo saquen delante de todos. No, no. Entonces, las correcciones se hacen en privado. Ahora, si ese pecado, digamos, regresando al tema de la familia, porque esa es la importancia, ¿no? Si es algo que ha afectado a la familia, es interno, yo lo manejo en mi casa, con mi esposa y mis hijos, ¿no? O de repente con el hijo que corresponde, no tiene por qué saber su hermana o viceversa, ¿no? Pero si ha afectado a la familia y a falta de respeto a la familia, tiene que buscar perdón de cada uno de ellos, ¿correcto? Ahora, en la iglesia, vamos ahora a la iglesia, si alguien ha pecado, ¿no? Y ha afectado solamente a esa persona, ¿no? Un tema ahí
ahí a ese nivel se soluciona. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un líder en la iglesia? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Antes de elegir a un líder en la iglesia, hay que tener cuidado, porque el caso del líder de la iglesia, lo que él hace o ella hace, todos están observando. Porque el líder tiene que ser ejemplo. ¿De qué? Ahora, eso no quiere decir que un líder sea perfecto. ¿No hay alguien perfecto acá? No, creo que no. Entonces, ¿nos podemos equivocar? Sí, hay cosas, pero hay algunas otras cosas como que sí afecta dos cosas, ¿no? Como hemos visto, la pureza y santidad de la iglesia, ¿no? Entonces, según esos criterios, se trata la disciplina en la iglesia. Ahora, esos pastores o consistorios que están disciplinando a los hermanos, es la aplicación, ellos lo deciden, ¿no? Ellos los ponen adelante, tienen que pedir perdón, ya eso es una aplicación, ¿no? El punto es que están disciplinando de alguna forma, pero siempre el propósito no es avergonzarlos, pero siempre hay un pero, ¿no? No me gustaría poner el pero, porque el pero que como que anula lo anterior he dicho, ¿no? De repente digamos sin embargo, ya. O sea, hay que hacer esto, pero siempre existe un sin embargo, o sea, si alguien está pues modelando y afecta la fe de otras personas, digamos, vamos a poner ejemplo, ¿no? Ya yo estoy enseñando, también estoy en mi historia de alabanza, ustedes saben, algunos, pero yo agarro, pues, estoy viviendo una vida, o sea, en la iglesia una cosa y aparte en otro lado haciendo otra cosa. Ustedes, claro, sí, muy bien, el pastor Antonio y todo, pero después se enteran que yo, o sea, se enteran que yo estoy haciendo otra cosa pecaminosa, no debo estar haciendo eso. ¿Le afecta o no afecta? Ah, no importa, aquí se afecta. Es lo que, digamos, podríamos decir, esa persona que de alguna forma lideraba el grupo, que le seguíamos, ¿no? Pensábamos que era espiritual, Dios lo ha puesto, pues se ha caído, ¿no? Entonces es mal ejemplo, ¿no? Desanima a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la iglesia toma alguna decisión frente a eso, ¿no? La iglesia toma una decisión de que esa persona ha ofendido no solamente a Dios, sino también ha ofendido al entorno donde está. Entonces, si ha ofendido al entorno donde está, hay una responsabilidad de pedir perdón, ¿no? No solamente que pedirle perdón a Dios, porque el soberbio, ¿qué dice, no? Yo ya le pedí perdón a Dios. Yo necesito el perdón de Dios, el perdón de las personas no. Soy ser humano, no me juzguen, ¿no? Entonces quiero saltear, ya Dios me perdonó, ¿no? Entonces eso hay que evaluarlo bien, pero siempre creo el pastor de la iglesia tiene sabiduría para poder tomar esa decisión. Creo que Cristian quiere que lo discipline. No, sí, pastor. Bueno, ahora yo le explico eso. Justo en la iglesia, siempre en nuestro entorno, bueno, en los líderes, siempre antes de hacer algo nosotros consultamos con los ancianos para no, digamos, caer mal ante la iglesia, ¿no? En caso ya sea unas reuniones, todo, siempre pedimos, por no decir autorización de los ancianos para poder realizar cualquier actividad, cualquier servicio de y fuera de la iglesia. Ahora le explico. Hay casos también que los hermanos se abstienen a no cumplir lo que dicen los ancianos, ¿no? Como sabemos que son las autoridades de la iglesia junto al pastor, pero en este caso, en la denominación mía, es los ancianos. Y siempre los ancianos más se ponen a disposición de cada ministerio, pero hay hermanos que no es que no quieran hacerlo, sino vamos ahora por su tiempo. Algunos vienen y se comprometen a realizar algo y por temas de tiempo, como se podría decir así, no están, y los ministerios de más X vienen y no se lo encuentran, se podría decir. Ahí entra ya parte una disciplina personal, como usted claro lo mencionó, ¿no? Al líder en este caso, ¿no? Porque deja mal a los hermanos más allá de su ministerio, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en mi congregación los domingos, usted creo que ya se habrá dado cuenta, ¿no? El director, cuando no llega a tiempo de dirigir el culto,
siempre hay un percance, ya sea por tema personal o clásica el tiempo, el tráfico cuando uno viene, ¿no? Siempre, yo tengo entendido siempre que los ancianos, ahora que ya también me lo explican, los primeros que deben estar en la iglesia son el dirigente, el pastor y los que van a servir. En este caso yo como paro en recesión, ahí primeros en la fila, porque son los que van a estar aptos a recibimiento de la congregación en sí. Y más allá de eso, es para dar el ejemplo, porque como la iglesia está alrededor de varios vecinos conocidos, eso es lo que lo reflejan, ¿no? La puntualidad. Y más allá de la puntualidad viene a ser otra cosa la responsabilidad, porque también cómo demuestran su afecto como iglesia a las personas. Porque hay casos también que, como usted bien claro dice, en la iglesia de adentro eres uno y afuera no, ¿no? En caso ya familiar o personal, ¿no? Y eso ahí pasa, como la mayoría de hermanos dentro de la congregación viven cerca de la iglesia, son vistos por todos los vecinos de que hay por allá, ¿no? Y eso es lo que más resalta. Y eso es lo que yo lo podría comentar, pastor, que siempre cada momento es, Sí, no solo el líder, sino los pastores también intervienen a eso. claro. Bueno, el tipo de disciplina que se da, por ejemplo, por alguien que de repente no es puntual en la iglesia, es muy diferente a la disciplina, o sea, porque si llega tarde, digamos que es el caso que tú estás exponiendo, claro, hay que ayudarlo para que llegue temprano, ¿no? Si no, ya hay que retirarlo del carro porque si no, por su irresponsabilidad o por el tráfico, o no lo sé, va a empezar el culto tarde, no va a cubrir, ¿no? Entonces, de repente, pues la disciplina va a ser descanso un mes, ¿no? No sé, es una idea. Pero hay algunas otras cosas que son más, por decir, más escandalosas, digamos. Fuerte, Entonces, fuerte. Más personales, pastor. claro, ¿no? Hay cosas que, bueno, cuando decimos de cosas personales, de repente, pues no, o sea, hay muchas cosas. Vamos a ir a algunos detalles, no más de algunas cosas. Por ejemplo, viene un joven y me dice que tiene un problema, que está mirando pornografía, ¿no? Yo lo saco adelante, mira, me ha dicho que está viéndolo, por eso él me está confesando algo y me está pidiendo ayuda. ¿Cómo hago para no verlo y salir de eso? Me está afectando. Entonces yo lo trato con él, porque es una confesión, pues no de algo que está batallando y está perdiendo. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, eso es para disciplinar, no, es para ayudarle, ¿no? A batallar. Ahora, si eso que está haciendo, está haciendo reuniones en su casa, invitando a los hermanos, se le está poniendo, pues hay que disciplinarlo porque está corrompiendo al resto de la gente. Pero si tiene ese tema, es un tema muy amplio también, que hay que ayudarlo, ¿no? O sea, es una confesión. Sí se entiende la diferencia, ¿no? Sí, sí Se se entiende la entiende. diferencia, ¿no? Claro. Entonces, puede pasar algunas cosas, es muy diferente. Entonces, vamos a pasar a un versículo para poder terminar. Es muy importante el tema de la disciplina. ¿Y saben Pastor, por qué nos está interesando? Porque no sabemos cómo hacerlo bien, si lo estamos haciendo bien, y cuando nos toque tenemos que tratar esto en la iglesia. Si ustedes son líderes, si trabajan con un pastor o ustedes están pastoreando, tenemos que saber cómo hacer, ¿no? Es bien difícil, pero hay que hacerlo. Eso no podemos no dejarlo hacer. Creo que Pastor, Wilson, sí. Astrid, ya, primero Wilson que pastor, pidió disculpe. y de ahí Astrid. Ya, Ok. Sí, ya, solo algo corto nomás. O sea, corto. aplicar la disciplina dentro de la iglesia creo que está bien como para poder, para que ellos puedan meditar, ¿no? Entonces, otra cosa también cuando llega pues tarde, creo que se llama un suspensión, ¿cómo se llama? Se llama como una amonestación o tipo suspensión, ¿no? Por esos temas, pero más allá de aplicar la disciplina, se trata también el proceso en el cual ayudamos al hermano a poder restaurar, que se llama, digamos, tiempo de reflexión. Y aparte de ahí también se tiene que levantar la disciplina también, porque muchas veces solo se aplica la disciplina y nunca se levanta la disciplina, ¿no? Entonces queda marcado, ¿no? La persona ahí, para siempre, eterna la disciplina, ¿no? Entonces sí es bueno también creo que no solo aplicar, sino también levantar la disciplina. Es lo que yo he podido observar dentro de unas iglesias, también puede haber, ¿no? Y Sí, creo que... sí. mm, La idea de la disciplina es restaurar a la persona.
Sí, O sea, sí. yo cuando disciplino a mis hijos no es porque los quiero agarrar y masacrar, ¿no? Y hacerlos avergonzar, sino lo que quiero es restaurarlo para que salga de eso que está pecando, eso que está mal, por eso se disciplina. Muy bien, Astrid, ahora sí, dime. Pastor, escuchando lo que mencionan mis hermanos acerca de que, claro, ¿no? En ciertas iglesias el pastor lo que hace es, o bueno, el líder, ¿no? Hace que el pecado sea eh, mencionado al frente de los demás, ¿no? Pero no sé si habrá una distorsión por ejemplo, en Juan, si no me equivoco, dice que si confesamos nuestros pecados unos a otros, Él nos limpiará de toda maldad. Claro, eso también está bien. Pero en Santiago 5:16 dice que debemos confesar nuestros pecados también unos con otros para poder, para que ellos también puedan orar por nosotros y ser sanados, ¿no? Pero Ujú. como mencionan también los hermanos, creo que es depende de cada iglesia cómo está manejando ello, ¿no? Al poder corregir sus miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí en sí, como dice, ¿no? El querer corregir no es avergonzar, sino es que entre hermanos podamos orar, ¿no? Creo que yo de que ahí es donde el Espíritu Santo guía al pastor de la iglesia para saber qué decisión tomar frente a algún pecado que está viendo que es personal, ¿no? Por ejemplo, yo voy a mi pastor y le digo, pastora, yo quiero confesarle mi pecado porque no puedo seguir así, ¿no? Pero siento que no es necesario con los demás ya, cada uno tiene esa voluntad, ¿no? Cada uno es libre de poder tomar decisiones, es decir, confesar con los hermanos ya es decisión propia, ¿no? Entonces, donde ahí el pastor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para que pueda tomar una decisión acerca de una corrección de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese es una pequeña eh, comentario que quiero agregar. Ujú. Gracias, Astrid. Y sí, o sea, el propósito de la disciplina, una vez más recordemos, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿No? El propósito de la disciplina es restaurar a la persona de lo que está haciendo mal. Ahora, eh, a- digamos, o sea, si vamos, eh, digamos, si tendríamos que disciplinar pecados, estamos condenados. O sea, ya yo no podría ni sentarme acá. Creo que eso debemos reconocer porque somos pecadores. Entonces, no es que se disciplina el pecado, sino lo que se disciplina es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? O sea, estás haciendo algo mal y lo sigues haciendo. No lo hagas y sigue haciendo. ¿Me entienden? Entonces, es la rebeldía. Rebelarse, o sea, ¿qué cosa es lo que Dios disciplina? Es la rebeldía. Es el principio bíblico. Dios, cuando el pueblo de Israel pecaba, en una flum le manda, no, seguía, mandaba a quién? A sus profetas. Israel, Israel, qué bonito es Israel, la mandaba a la tigresa. No, no. Lo que hacía era mandar al profeta, ¿y qué hacía el pueblo? Mataba al profeta. Pregunta, ¿eso no es rebeldía? Prácticamente Se están sí. rebelando en contra de lo que Dios está diciendo. Ese hombre viene a traer palabras de Dios. Está diciendo, no hagan, porque Dios va a disciplinar, Dios va a hacer esto. ¿Cuántos años? En el libro de Josué, recordemos un poquito el tema del tema de cómo es el pueblo. El pueblo sale de Egipto. 2 años ya, ya estaban en el monte Sinaí, habían recibido, habían hecho el tabernáculo. 2 años después de haber salido de, de Egipto. Están en Cades Barnea, donde está el río Jordán y al frente está Canaán, está Jericó. Ellos están mirando y mandan a quienes? 2 espías. Entran los espías, 10 dicen no podemos, 2 dicen sí podemos, y debido a eso este pueblo no está preparado.
38 años más dando vueltas en el desierto. ¿Qué quiso hacer el Señor? Recordando cómo es que Él, sus procesos, cómo hace Dios. No los disciplinó, sino que se los llevó al desierto. ¿Para qué? Para matar a la generación perversa y contumaz, rebelde. Y esa generación murió. Y ahí nacieron otra generación. De esa generación solamente Caleb y Josué son los dos líderes representados que quedaron viejitos, ya estaban, y otra generación fuerte ahí, y con ellos, 38 años, ya ahora sí, se han formado en el desierto, con sus dos líderes que ya estaban formados, recién nuevamente llega a Cades Barnea, se escribe Deuteronomio. Por favor, siempre la cronología es importante. Deuteronomio es doble, la segunda vez, ¿no? La repetición del Éxodo, o sea, las leyes. Ahora estamos nuevamente en Cades Barnea, ya 40 años. Ahora sí. Y ahí le dice a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar, ya conocen la historia, y vas a entrar con Josué. Ahora necesito no un libertador, necesito un conquistador, un líder sumiso, etcétera. Usted ya conoce. Y entran a Jericó. ¿Cuál es la diferencia de esa generación? Dos cosas. Mar Rojo, Río Jordán. Cuando están frente al Mar Rojo, el pueblo no entró al mar porque no tenían fe. Entonces el Señor tuvo que abrir y secar todo para que ellos pasen. Y así pasaron, sí saben, y después se cerró el mar y todo el ejército de Faraón se murió ahí, pero ellos pasaron cuando vieron que se abrió. Pero la generación había cambiado cuando van a entrar a Jericó. Ven el río Jordán y ellos se ve que entran al agua, pisan el agua. Era una generación que no importa si hay agua, yo pongo mis pies porque el Señor lo va a secar, ha dicho que nos va a hacer pasar. Y cuando pusieron los pies sobre el agua, eso es importante, se abre el río. Es una generación diferente, que confía en las promesas. Y ya saben, ¿no? Las vueltas, se caen los muros, etcétera. Esa generación es una generación impresionante, pero pasa algo. Y después vemos en Jueces una generación que no conocía a quién, a Dios. Y cada uno hacía lo que mejor les parecía. ¿Y qué hacía Dios? Mira la historia, cómo Dios hace los tratos, ¿no? Porque es parte de nuestra historia. Ahí nosotros aprendemos todo. Cada uno hacía lo que mejor les parecía. No hubo una transmisión de fe. Entonces cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y así, ¿no? Dios levantaba ¿qué cosa? Para libertarlo. El pueblo pecaba, venía ¿qué cosa? La opresión. Filisteos, venían los amonitas, etcétera. ¿Qué hacía el pueblo? Clamaba. Aflicción, clamor. ¿Qué hacía Dios? Respondía y enviaba ¿a quién? A un juez. Sansón, todos esos que están ahí, ¿no? Gedeón, ya ustedes conocen, y los liberaba, ¿no? Nuevamente el mismo ciclo se repetía. Un pueblo rebelde y contumaz nuevamente, se olvidaron de Dios. Y así empieza a pasar. Los reyes que hacían lo bueno, la mayoría hicieron lo malo. David es uno de los que hizo bien, etcétera, 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 hasta que llega un momento que ellos se estaban matando. Acá mandaba a matar a los profetas. ¿Y qué hace Dios? Ahí sí les cae el juicio y deportación a Babilonia, a la dispersión, llevarlos 70 años. Horrible, eso lo que les pasó a los judíos y destruyeron el centro de adoración para el judío, todo. Sí conocen, ¿no? Después el retorno con Nehemías, ¿no? La restauración. Otra generación. Y así lamentablemente pasamos, pues, ¿no? Hasta que llega Jesucristo. Ya. Ahora, la iglesia, lo mismo, o sea, es el mismo Dios, los mismos tratos, Dios disciplina. ¿A quién disciplina? A ver, ¿a quién disciplina Dios? ¿A cualquiera? Al que ama. Al hijo. Al hijo, al que ama. Al que ama. Una expresión de Dios, de su amor, es cuando nos disciplina. Dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Los que hemos pasado disciplina por el Señor, pucha, que me agarre el diablo, pero que me agarre Dios es otra cosa. O sea, lo has ofendido a Dios. Pero Dios es misericordioso, bueno y te restaura. O sea, Él sabe que hace las cosas mejor para uno, ¿no?
Entonces, la disciplina sí, o sea, es para tratarnos como a hijos, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Ahora, observemos un ratito, creo que alguien ha comentado algo, confirmo también ese ministerio, el Ministerio de Alabanza es un ministerio público, por eso es más notorio, claro. O sea, el ministerio, están ahí tocando el guitarrista, ¿no? Eh, el concepto de que sea buen músico está bien, pero que si es buen músico, que se vaya, pues, no sé, que se vaya y forme su grupo, ¿no? El trío Los Panchos, no sé, si son chicas, las tigresas del norte, no, no sé, o sea, no, no entiendo, o sea, si quieres hacer música, que vayan a eso, pero en la iglesia, la música que se hace es para un Dios que es santo, un Dios que tienes que adorarlo en santidad. Entonces, si uno no está preparado para eso, y nadie te deja tocar la guitarra, pero tú vas con tus amigos, no, no te dejan tocar. Entonces, en la iglesia me dejan tocar, te pones a tocar. Eso hay que tener cuidado. Les digo porque hemos pasado pues varias experiencias, seguramente ustedes, pero un baterista de la iglesia, pues era un forajido, digámoslo así, ¿no? Que había entrado a la iglesia y hizo un montón de cosas, ¿no? O sea, ofendiendo, o sea, mira, si fuese algo así, está ofendiendo a una persona, no hay problema, está ofendiendo a Dios con las cosas que hace, ¿no? Buscando partida para estar con chicas de la iglesia, o sea, eso no, no está bien, o sea, ¿quién le ha enseñado eso? ¿De dónde viene eso? ¿Es un artista, un rockstar? ¿Qué cosa es? O sea, no he entendido. Entonces, un músico, no, no sé por qué se ríen. Yo estoy hablando en serio. Es un caso, Entonces, que es. no, yo sé que da risa. Siempre, Claro, siempre pero eso hay que se cuidar. toca con ese caso. Hay que cuidar, Sí hay, hermano. sí hay. Hay que cuidar Casos, mucho bueno, y sobre todo es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero hay que poner claro, o sea, ¿a quién estás adorando, pues, no? Entonces, no, porque es el hijo del pastor y que cuál es la garantía, pues que es creyente, o sea, por el hecho de ser hijo de pastor, tiene que tocar, tiene que estar ahí. Los hijos de Eli, era el sacerdote, el pastor de ese momento. Esos hijos, disculpen la palabra, ¿qué cosa eran? Forajidos. Así es. O sea, no entendían nada. No entendían nada. Y su papá dice que seguro, oye, no lo hagan, ¿no? No lo hagan. Háganlo, pero sin que les vean los hermanos, pues, ¿no? Váyanse al extranjero, a otro sitio y regresan en vacaciones a la iglesia. Se entiende la ironía, ¿no? Entonces, es bien preocupante eso, ¿no? Ahora, claro, no sabemos las intenciones. Puede ser que alguien es pues, llamado por el Señor, pero lo que yo puedo decir con respecto al tema del servicio es que el que quiere servir se somete a su autoridad que está ahí. Es un primer principio. O sea, el que está ahí se somete a la autoridad que está ahí y trata de entender, comprender y ayudar a ese líder, a ese pastor que está ahí, lo ayuda a cumplir el propósito. Porque en ese momento yo voy a ayudar al ministerio de mi pastor. ¿Sabes qué pasa cuando tú apoyas el ministerio del pastor? Que así él tenga limitaciones, se equivoque. Si tú apoyas eso, hermano, cuando te toque liderar, Dios va a enviar a alguien que te apoye. Porque la regla de oro, ¿qué dice, no? Que todo lo que quieres que hagan contigo, eso vas. ¿Te das cuenta? Ahora, si somos criticones, ¿qué vamos a recibir? Otros criticones que nos están criticando. Dicen, pero ¿por qué? Es que tú has hecho eso, pues. Me dejo entender. Aunque a veces no critica, igual te va a caer una crítica. Está bien, pues hay que escuchar por qué alguien critica, dice. O sea, es un punto ciego que tenemos que hay que considerarlo y de repente hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Pues hay gente que también todo lo que uno hace te aplaude. Eso a veces no te ayuda también mucho, porque en qué momento estoy mal. Entonces,
Pero si alguien te dice, pues, no, acá, considéralo. Entonces, volviendo al tema de la disciplina, es importante, ¿no? Es importante efectuarla. ¿Cómo? Y vamos a leer el texto de rápido para poder terminar esta parte. Ya van a ser ¿qué horas son? Las 9. Mateo 18, versículo 15. Es conocido, solamente lo vamos a repasar rápido, ¿sí? Es el cómo. Si alguien ha pecado, porque si uno ha pecado, pues está viendo, como le digo, algo personal, algo interno, sus batallas, como que no ha afectado a otras personas, pero si alguien ha afectado a otras personas, estamos ahí, Mateo 18, versículo 15. Hermano Jorge, ¿puedes leerlo? Mateo 18, versículo 15. Mateo, hermano Jorge. Hermano Jorge. Ok, pastor. Mateo 18 dijo. Versículo 15. Y todos estamos ahí. Es conocido, solamente para repasar un orden nada más, ¿no? A ver, por favor. Ok. Mateo 18, ¿no? Sí. 18, 15. Sí le he leído este pasaje, ¿no? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no ahí, te oyere... Sí, sí. Ok. Vamos a hacer una pausa, estate conectado, ¿ah? Okay. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿no? Estando tú y él solos. O sea, el principio es, no vayas y lo cuadres delante de las personas, no lo avergüences, ¿no? Sí, es la idea. Repréndele. Si te oye, a ganar hermano, mas si no te oye, ¿qué dice? Versículo 16. Toma un contigo a uno o dos, a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ya. Pero si no le oyere a ellos, ¿qué tiene que hacer? Dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Ajá. Entonces, es alguien que no entiende, o sea, alguien que es gentil y publicano es un pecador, nada lo guía, ¿no? No hay algo que el Espíritu Santo, bueno, en este momento Jesús está pensando que el Espíritu Santo viene y se va de las personas. A partir de Pentecostés el Espíritu Santo se queda, ¿no? Siempre hay que considerar esas cosas también. Entonces, hay un proceso, ¿no? Y el proceso en primera instancia es no avergonzarlo, pero sí ha pecado contra alguien. O sea, cualquier pecado que haya sido. Por ejemplo, ¿qué se debe disciplinar? Si alguien le pide prestado dinero a alguien y no te devuelve, tienes que ir y decirle, oye, ese no has cumplido con pagarme. Ahora, un consejo para los que piden, si te han pedido a alguien prestado algo, ¿sí? ¿Saben ese consejo? Si alguien te pide prestado algo, ¿no? Alguien viene, yo voy, por ejemplo, donde Cristian, ¿puedes prestarme 100 soles? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Cristian? No debe prestarme. Si tienes los 100, regálaselo. ¿Alguien entiende la idea? No le prestes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque si Cristian, por ejemplo, agarra que con eso va a pagar el seminario, digamos, de ahí tiene que pagar el seminario, tiene que pagar el agua, la luz, y él agarra de esos 100 que tiene y me lo da a mí, y yo no le pago, ¿qué va a pasar? Un conflicto. Claro, pues. Entonces él va, oye, pastor, pues yo te he prestado 100 soles, tú me has dicho que me vas a pagar. Entonces, la forma que él solucionaría es, si tiene 100 soles disponible y no le afecta en sus pagos, dale. No se lo prestes, regálaselo.
Pero si no, entonces se le dice, no tengo. ¿Por qué? Porque si no te devuelve, conflicto. Y los dos hermanos empiezan a pelear, y empieza todo un problema, hermano, por 100 soles, que no es nada, ¿no? ¿Alguien entendió la idea? Entonces, si alguien tiene, es un consejo muy sano, si alguien tiene para darle al hermano, toma. Ahora, si por ahí el hermano viene y te lo vuelve, qué bueno, ¿no? Te lo volvió, pero tú no estás esperando cobrarle. ¿Se entiende la idea? Porque si no, malogras la relación. El hermano de repente no tiene para pagar, no va a la iglesia. Yo voy a veces a gracia de Dios, ¿no? Como le debo a Cristian, ahora no voy a la iglesia, ni No al va al culto ya. campamento, porque el campamento va a Cristian, entonces me va a encontrar, me va a cobrar. ¿Te das cuenta todo lo que pasa? Entonces, mejor es, en vez de prestar, hay que eh, regalarle, ¿no? Ayudarle, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Un apoyo económico, pero ya no me lo devuelvas. Si te lo devuelves, bien, pues, ¿no? Pero tú no agarraste de algo, pues, ¿no? Pues sí se entiende la idea, ¿no? Entonces, ahora, hay diferentes cosas, pues, que alguien va a pecar, ¿no? Entonces, ya es claro el propósito. Primero, a solas, sin avergonzarlo. Segundo, bueno, no te he escuchado ahora, dos, tres testigos que te puedan decir, oye, ¿no? No te escuchas esos dos, ahora sí lo dices a la iglesia. Ese es el nivel donde alguien me mencionó, ¿quién mencionó? Creo Adi, ¿no? De repente, esa chica que te ha contado, ya han pasado los procesos anteriores. Posiblemente, no lo sé. Como dice Astrid, hay que aplicar mucha sabiduría para eso. Y si el pastor decidió en la iglesia hacer eso, es lo que el Espíritu Santo le guió a hacer, ¿no? No podemos cuestionar. Es muy duro, de repente sí, de repente no lo puedo evaluar, porque no sé el contexto, ¿no? Ahora, cualquier cosa hay que avergonzar a los hermanos, tampoco. Pero si no se disciplina, muchos piensan que en la iglesia se puede hacer lo que uno quiere y nadie me debe juzgar. Ese es el otro riesgo. Entonces, yo no disciplino, por ejemplo, si mi hijo hace algo, mi hijo está, ustedes ya lo conocen algunos, ¿no? Algunos no le van a la gana. Yo le dejo hacer algo, otro dice, pero si el hijo del pastor hace, todo eso se degenera, ¿sí o no? O sea, hay que disciplinar, porque eso está mal, acá no se hace eso. Es la idea de la disciplina. Pero siempre el propósito es disciplinar, ¿qué cosa? La rebeldía. No que se equivocó, ¿no? Se equivocó en hacer algo, disciplínalo, no, hay que enseñarle, oye, mira, esto no se hace, listo, primera, dos, tres, y sigue haciendo lo mismo y ya es rebeldía, ¿no? Abiertamente es la rebeldía, eso se disciplina, y ahí está el proceso, ¿no? Y si la iglesia ya no, ya lo otro es ya no, ya se le considera alguien que no entiende, un publicano, ¿no? Un pecador, ¿no? Así es más o menos lo que dice. Muy bien. Entonces, bueno, dice el Ministerio de la Alabanza, sí, pues a veces el Ministerio de la Alabanza es un ministerio que es más visto, ¿no? Y que a veces en la iglesia tenemos un problema, que a veces nos faltan músicos. Entonces, el primer músico que llega, ¡bla!, entra al ministerio, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? He cometido el error también. Pastor, bueno, en ese tiempo no era pastor todavía, hermano. Mi hijo no quiere venir a la iglesia. Pero sabe tocar guitarra, ¿por qué no lo invita? Para que tocando la guitarra o cantando ya se anime a ser cristiano, ¿no? Sí, sí, pues ¿cómo va a ser eso? O sea, hay un proceso, ¿no? No todos van a entrar, pero es buena idea, ¿no? Buena idea, ¿no? No funciona, traen problemas. Primero tiene que convertirse, ser un cristiano, ¿no? Asistir al lado y después ya levantarlo como músico en la iglesia, ¿no? Después de que sepa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, falta pues músicos, sí, falta cantantes en la iglesia, claro que sí. Pero ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué tenemos que hacer cuando no hay obreros? Porque necesitamos obreros, ¿no? Un músico tiene que ser, no, es que el músico, es artista. No, pues no, es un obrero de Dios. Entonces, cuando falta un obrero, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor de las Mies. Orar
al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Tengo que orar. Tenemos que, Señor, dame discernimiento para poder, ¿no? Hay que involucrarlos inmediatamente en el discipulado, ¿no? Si es, ya listo, vamos a estudiar la Biblia, vamos a ir juntos, mentorearlos, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pero aún a pesar de eso, que estás haciendo todo eso, Pablo dice algo, también tenemos que saber. ¿Qué dice Pablo? Voy a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, le dice, ¿no? O sea, que el desafío es fuerte, pues. O sea, estás haciendo y por ahí pasa una cosa, otra cosa. Es todo un tema donde hay que tomar Pastor, mucha... Sí, sí, pastor, es bien entendible, pero también hay que, como iglesia presbiteriana, hay que revisar nuestros estatutos y sabemos que saber diferenciar, ¿ya? Un miembro dedicado, hay mismos que congregan, hay mismos que visitan, pero estos cargos siempre a la juventud hay que hacerle entender, ¿no? ¿Quién es un miembro dedicado? Porque a veces ni se han bautizado y ya quieren estar adelante tomando ya ministerio. Entonces, no es así. El Señor da dones, ¿no? A sus hijos, los integra a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, y cada uno desarrolla sus dones y talentos que Dios le ha dado para el servicio de su grey, ¿no? Pero esto es muy importante, enseñar al liderazgo en la iglesia, pastor, porque nosotros, ¿no? Como iglesia, nos regimos a nuestros estatutos y los miembros dedicados son los que, pues, deben tomar ministerio, ¿no? Eso indica, pues, ¿no? así es. Si es un miembro dedicado, ya usted, pastor, tenga la amabilidad de hacer entender a la juventud que hoy está está en el seminario y debe saber qué es un miembro dedicado. Claro. ¿Quieres que explique qué es un miembro dedicado en nuestra Un miembro denominación? dedicado, porque ese miembro dedicado, ¿no? La pregunta es, claro, la palabra dice es alguien que se dedica, ¿no? Ahora, vamos un poquito cómo uno llega a ser un miembro dedicado. Entonces, Gracias. alguien llega a la iglesia, es un miembro registrado, porque vino a visitar la iglesia, ¿no? Digamos no creyentes, ¿no? Porque pueden venir creyentes de otro lado también, ¿no? Pasa, pero digamos no creyente, viene a la iglesia, como en la membresía es una visita, un miembro registrado que está viniendo. Ahora, ¿qué hacemos con... ¿Qué ha pasado? Pues están gritando por acá. Creo que el Perú está jugando, ¿no? Bien antojoso la selección. Juega cuando doy clases. Siempre juega cuando doy clases. No sé por qué. Claro. Y ahí, bueno, ¿en qué nos quedamos? En el tema Los miembros. ya, viene como miembro registrado, ¿no? Un miembro registrado. Uno toma sus datos, todo. Pero a partir de ahí, uno cree que los miembros se van a solito a pedir, yo quiero bautizar. No, ¿no? Alguien tiene que tomarlo, disipularlo. Yo creo que la mejor forma es que entre un grupo pequeño en la iglesia o casi iglesia, depende de la forma, y ahí vaya creciendo, conociendo al entorno, aprende ahí a orar, emprende la palabra, etcétera, asiste a esto. Va creciendo y de ahí hay que bautizarle, ¿no? Y yo creo que no hay que tomar mucho tiempo, pero tampoco tan rápido, ¿no? Hay que explicarle qué ha pasado en su vida, por lo menos que sienta que ahora, por lo menos haya una evidencia mínima de una regeneración, un cambio, el tema del Espíritu Santo. Entonces, esa persona toma una decisión y dice, sí, Dios dice, manda en su palabra que debo bautizarme. Entonces, una evidencia de que el Espíritu Santo se bautiza. Ahora, eso no garantiza que es salvo, ¿no? Sí sabemos, ¿no? Eso es la iglesia visible, pero la invisible no podemos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estamos aplicando un poquito los conceptos de eclesiología, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar y decirle, guay, la iglesia invisible, la universalidad, y usted termina no entendieron de qué me sirve en la iglesia, porque yo he tomado cursos también así, terminé y no sé ni qué significaba. Después tú, otros que me explicaron ya entendido, ¿no? Yo estoy tratando de explicárselo lo más simple y aplicarlo en la iglesia. Entonces, de ahí el miembro bautizado. En el miembro bautizado hay que seguir discipulándolo, sigue pasando, se está involucrando en las cosas de la iglesia, aparecen los dones espirituales. ¿Saben qué es un don espiritual?
¿Ser músico es un don espiritual? A ver, es una buena pregunta. Llegué a la iglesia y siento que debo cantar. Llegué a la iglesia y siento que debo tocar la batería. ¿Eso es un don espiritual? ¿Ustedes qué piensan? O otro don, ¿no? Entonces, si vemos en la Biblia, no dice y recibió el don de músico, no dice esos dones, dice, habla otros dones. Entonces, hay que distinguir el don espiritual del don con respecto a tocar una guitarra. Hermano, cualquier persona sin necesidad de ser creyente puede tocar guitarra y teclado. Cualquiera. Ahora, entiende por el don, si tiene el don, el talento, y sabe que tiene que adorar a Dios, ese es el don para el cual Dios lo ha llamado, que tiene que adorar a Dios. Y el que está adorando es santo, ¿no? Y está cantando a un Dios santo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en la adoración, sin necesidad de entrar a un ministerio de música, etcétera? Es que tenemos que conocer a Dios, quién es. Entonces, esa es la labor en la iglesia. Es mi labor en la iglesia cuando yo, ya listo, ¿quieres? Ven, vamos a estudiar la Biblia. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuál es el que te parece? Pues tengo que mostrarle los textos bíblicos donde dicen, ¿no? Y todos sabemos acá, porque todos, que Dios es diferentes atributos, pero hay un atributo que lo repite 3 veces. ¿Por qué será? Santo. ¿Cuál es el atributo que Dios dice 3 veces? Dios no es santo. No es santo, santo, sino es santo, santo, santo. A mí me dejó consternado cuando entendí eso. Yo no entendía yo eso. Sí sabía que era santo, pero no sabía que era santo, santo, santo. Y la connotación del texto con respecto a eso. Cuando Isaías dice que cómo cayó frente, cuando vio que vino ese arcángel, ¿no? En la presencia de Dios, cayó como muerto, dice, ¿no? Y podía divisar que había un arcángel. ¿Un arcángel cuántas alas tiene? Pastor, dice, yo no cuento las alas del arcángel. Pero la Biblia dice, no necesitas contarla. Dice, con 2, ¿qué hacía? Se tapaba los ojos. Con 2, se tapaba los pies. Y con 2 volaba, porque si no se cae, ¿no? 6 alas. ¿Está bien? Interesante ese tamaño. Y después dice que él estaba así y el ángel le trajo un carbón encendido y eso tocó su boca. No estamos sirviendo a cualquiera, estamos sirviendo a un Dios. En cualquier área, hermano. No solamente en la música, en la enseñanza. Todos nosotros como estudiantes de la Biblia, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando a un Dios santo. No estamos estudiando a Shakespeare, filosofías. Estamos estudiando lo que Dios es. El que nos ha salvado, nos ha rescatado. ¿Cómo lo vamos a servir? Eso es lo que queremos hacer en la iglesia. No sé si se entendió, esa es eclesiología, esa es doctrina. O sea, podemos hablar muchas cosas, terminología, pero si no sabemos a quién estamos sirviendo, no vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Y ese es el punto. Muy bien, hermanos, vamos a tener un receso. Creo que me he pasado más de media hora, de 45 minutos. Gracias. Descansamos unos 15 minutos y preparen sus preguntas y continuamos una parte ahí de la historia de la iglesia, ¿sí? ¿Ya? Un comercial y regreso, como decía Augusto Ferrando.